quiere justamente generar lazos, quiere generar nuevos proyectos, quiere que desde aquí surjan también nuevos investigadores. El objetivo de esto es acercar a Cowlen no solamente desde la teoría, sino permitir un trabajo que profundice en sus obras, en sus realizaciones, que lo vincule con otros autores de la época. Cómo Cowlen fue capaz de tomar una serie de elementos que eran muy propios del neorrealismo italiano para presentar temáticas con alta sensibilidad social. Sí, habían algunas dinámicas que yo podía percibir a través del río, ¿no? Dinámicas, por ejemplo, de tensión, ¿no? Esta cosa de crecimiento económico, medio ambiente. Y en este caso se advierte que sobre muchos acontecimientos hay solamente uno o dos filmes. Hay periodos, situaciones en la historia nacional que no han tenido ningún tratamiento en ninguna película. La identidad no es solo la afirmación de lo idéntico o similar, ni tampoco el otro extremo de la exacerbación de la diferencia. Se está hablando desde la perspectiva indígena de su mitología, de sus creencias, sus religiones, etc., con una sensibilidad impresionante. En su construcción de narrativas cinematográficas y también la forma de representar al otro o al indígena. La crónica de este proceso de edición perfectamente puede terminar en drama o en tragedia, y si no fue así en este caso es en gran parte porque cada uno de esos 25 autores tuvo el tino y la generosidad de trabajar en pos del trabajo conjunto, que es el resultado de este libro. Con este encomiable esfuerzo se colocan sin duda a la vanguardia de las publicaciones académicas sobre cine en Latinoamérica. Es un lugar donde el estudio sobre el cine latinoamericano ocupa lugar de privilegio en sus aulas y en su producción investigativa. De esta manera, la autora establece un diálogo productivo entre miradas a veces contrapuestas sobre el cine chileno contemporáneo, permitiendo establecer pautas comunes que permitan definir y situar a este corpus de manera reflexiva. Existe una voz fílmica de un cronista, porque es un cineasta que mira, vive, registra todo lo que ve. Casi todos los cortos que están ahí son de los compositores y los realizadores que están ligados al cine experimental. Y luego hacia los 60 el campo tiende a abrirse. El cine experimental en Latinoamérica nunca ha podido ser reducido a un solo asunto, a un problema formal, a una estética o a una causa política. En muchos casos son películas no hechas por cineastas, sino películas hechas por pintores, escultores, fotógrafos, performanceros. Las primeras 100 páginas del cómic pertenecen a la primera hora de la película y las segundas 100 páginas del cómic son una adaptación libre de Vicente. Puede verse como el problema insalvable que Jodorowsky plantea con la matanza final. También a través de la recreación y el uso de la animación para intervenir las imágenes, utilizando la rotoscopía, que consiste en el redibujado manual cuadro por cuadro de las secuencias de imágenes previamente filmadas. Así empezó Francisco Fábrica, explorando una posible fusión entre la imagen gráfica y la imagen filmada. Momento en el cual podemos encontrar producciones performáticas en que el medio audiovisual toma un papel fundamental, que incluso ya no requiere de la presencia directa de un cuerpo en escena ni de un espectador que lo recepcione en el instante de la acción. Entonces, efectivamente, cuando pensamos en una atmósfera, digamos en sentido estricto, no es audiovisual. Por una parte es sinestésico, pero sobre todo tiene que ver con lo táctil. Además, los días, las caminadas, el sudor y las personas contribuyeron para hacer sentir que la historia debería ser contada. Y me dijo una frase que me convenció, pero de saltar al vacío porque no sabíamos qué es lo que había por delante. Dijo, yo quiero hacer una película en un Macondo frío. Esto fue lo que me dijo. En mi mirada tenía que ser los ojos del espectador. Tenía que mirar y señalarle al espectador qué había que mirar y qué efecto provocaba en mí lo que veía. Es el fin de un viaje que empezó el año 2011, cuando quisimos
traer los negativos originales de la frontera de regreso a Chile. Me emociona saber que está esa matriz original para custodiarla en nuestro país como patrimonio de nuestra cultura y nuestro arte. Y el caso de la obra cinematográfica, esta realmente no existe mientras no hay un espectador que la perciba en su plena presentación audiovisual. Y ese es uno de los temas principales que tiene la exhibición, porque muchas películas no había dónde exhibirlas. Así era susceptible el espectador promedio chileno en aquel entonces, incluso lo creía el ala más progresista de la prensa. Los temas de delincuencia juvenil y crímenes son el blanco número uno, junto a la violencia con que esos films muchas veces se desarrollan. Se teme que puedan tener efecto pernicioso sobre los espectadores inmaduros. Los organismos de censura estaban alojados dentro de la institucionalidad de fomento al cine, digamos. Se financiaban películas que hablaban bien de la patria, por decirlo en términos concretos, digamos. Mientras sea archivo, está conservado, pero es letra muerta, y solo en la medida en que el trabajo vivo de volver a ver ese archivo lo va a actualizar y le va a dar sentido el proceso incluso de conservación. Y tratar de entender al público, a la audiencia, y también la sutileza que tenía. Lo importante estaba en la canasta básica de como los ingresos de los chilenos, cuánto valían las entradas, valía menos que un kilo de pan. Este tipo de cosas son importantes en la entretención favorita de los chilenos. El cine era a comienzos del siglo XX el gran medio de distracción, y no es casual que también por las pantallas se presentaran las fiestas y espectáculos de la época. No solo documentales, ¿no?, sino que vistas, actualidades, noticieros, es decir, películas anteriores a un realismo cinematográfico volcado sobre las cosas históricas, pero sin un punto de vista tan notorio como lo tiene la obra ya en el régimen del documental. En cuanto a los vehículos motorizados, vemos rápidamente en los materiales que se relacionan con una productividad moderna, relacionada con la actividad industrial de principios de siglos. El narrador advierte que a fines del siglo XVIII se produjo la revolución industrial, la que fue acompañada con la aparición de millones de vehículos en movimiento para el transporte de personas y mercancías. Desde la geografía social, cuestiona la usual comprensión de la cordillera de los Andes como límite. La actividad cinematográfica entonces era sospechosa para el régimen, lo que viene a otorgar el doble mérito al acto de filmar en locaciones exteriores, a vista y paciencia de habitantes, de andantes y con toda seguridad muchos agentes represores. Sin decir directamente o hablar directamente del contexto, habla muy fuertemente de lo que estaba pasando en Chile, sobre todo en respecto al tema de la represión y la desaparición de personas. Un estilo que él no solo ha trabajado mucho visualmente, sino que lo ha trabajado también teóricamente. Afortunadamente también podemos hacer homenajes y podemos hacer trabajos de recuperación y de puesta en valor de obras de cineastas que están vivos, que nos acompañan, que siguen produciendo. Prácticamente el estreno de la película a 45 años es como un vino viejo, ojalá les guste. Un rompimiento total, un giro copernicano en el cine chileno. Eso era lo que queríamos producir para que no se escapara esa sensación del Chile de ese momento, pero al mismo tiempo queríamos trascender el Chile de ese momento. Queríamos que la película tuviese otro vuelo, y es el vuelo que esperamos que la película haya tenido.